SOS, crisis humanitaria en México. México está en guerra sucia. La corrupción en todos los niveles. Guerra en México, en todas las ciudades del país sin excepción, e incluyendo a la Ciudad de México, las policías civiles y no civiles y las dependencias de gobierno que tienen ventanillas únicas que atienden a ciudadanos normalmente tienen mecanismos de corrupción y de guerra sucia hacia la ciudadanía. Testimonios. Las grúas que llevan cámaras que no sirven llevan un operador de vehículo y a un policía de tránsito armado y que recogen normalmente a vehículos que están bien estacionados sin invadir banquetas o pasos de minusválidos, o recogen motocicletas que las mueven de sus lugares para llevárselas a los corralones. Esto sale en las redes sociales. Testimonio. La guerra que se lleva a cabo en la economía informal, en las ciudades, gente que tiene que llevar a sus familias alimentos y pagar sus deudas y que no les alcanza un salario mínimo ridículo de empresas, es impuesto por el gobierno federal. Esto es una guerra sucia de sometimiento y obligación, que la mano de obra sea pero muy barata. El beneficio es para las empresas establecidas. Estos grupos son los más extorsionados. ¿Y esto a quién beneficia? Es el dinero sucio, que al final no tiene nombre ni apellido. Testimonios. Las políticas ambientales donde se utilizan verificentros para medir la generación de gases tóxicos al ambiente de los vehículos automotores y que se otorga una calcomanía de cumplida la verificación, siguen en estos centros el llamado cobro de salto, y si no, no pasa tu vehículo. Las clásicas mordidas a las patrullas ambientales, patrullas de policía auxiliar, a los de tránsito, a los que cobran el derecho de piso de las delegaciones políticas, a las mordidas de los grandes fraccionadores y pequeños, las aduanas para que pase la fayuca, etc. Testimonio. Guerra de distribución de agua. Comparando las boletas de consumo de agua en una colonia de Iztapalapa con una familia en promedio de 6 integrantes, su costo alcanza el promedio bimestral de 80 pesos. Y comparado con una familia con la misma cantidad de integrantes, pero ubicada en la delegación Coyoacán, su costo promedio es de 400 pesos bimestrales. Ahí hay un diferencial abismal. El periódico La Jornada, con fecha 13 de mayo del 2017, en la primera plana, en la parte inferior derecha dice: discriminación clara en abasto de agua. La ONU. Las comunidades indígenas, las que menos tienen acceso al recurso, señala relator. Testimonio. Los impuestos prediales a las gasolinas, al gas LP, derechos cobrados por actas de nacimiento, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, impuestos especiales, aduaneros, etc. Y el colmo de los colmos, cobran impuestos hasta para morirse. Por ejemplo, el usar las criptas ya compradas, te cobran un derecho para poder usarlas, totalmente inconstitucional, y la mata sigue dando. Suben de forma estratosférica los precios sin subir el salario mínimo. ¿Ustedes a quién creen que benefician? Lo dejamos a la imaginación de los ciudadanos. Testimonio. Hay investigaciones que documentan de que se fabrican culpables por todas las instituciones del Estado. Ver películas, presunto culpable, es una investigación de abogados con cámaras. La dictadura perfecta, película dirigida por Luis Estrada y protagonizada por el actor Damián Alcázar, etc. Revisen tesis de licenciatura en las facultades de Derecho de todas las universidades del país. Todas las redes sociales en internet hablan de esto.
Testimonio. Los padrinos de los capos de todo tipo se les denuncian en las diferentes redes sociales de México y del mundo, en revistas especializadas como Proceso o investigaciones aterrizadas en libros, y todos apuntan a la clase narcopolítica, empresarial y católica y todas sus filiales en México, incluyendo a las oligarquías internacionales representadas por estos mismos. Testimonio. ¿Quién tiene la capacidad financiera y material para la ordeña de ductos de millones y millones de litros de combustibles para que sea un negocio sumamente rentable a la mal parada empresa de petróleos mexicanos, y con la capacidad de colocar estos millones de litros sin dejar el menor rastro de la venta al consumidor final? ¿Quiénes pueden serlo? Testimonio. La guerra psicológica del miedo, de la inseguridad, en los medios televisivos, en la radio, periódico, escuelas, centros de culto, etc. ¿Han pensado alguna vez que esto sea diseñado por el propio Estado mexicano para sembrar la psicosis y así vender un modelo de negocios basado en la inseguridad para perder las libertades elementales, así como dejar los derechos humanos a un lado y no cumplir con todos los convenios firmados por el Estado mexicano en las diferentes instancias internacionales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Comentario. Lo antes mencionado es guerra abierta y sucia hacia el pueblo en general, y los testimonios son anónimos. Por estas razones y más, es urgente manifestarnos por una o varias consultas nacionales a todo lo largo y ancho del país. Llamamos a las Fuerzas Armadas de México a respetar a la maltrecha Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y realmente defender al pueblo de México. Investiga, organízate y manifiéstate.